Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Javier Velázquez Moctezuma y le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan, los que nos ven, en una emisión más de Tan Claro como el Agua. Estos conversatorios que, como ustedes saben, están vinculados con el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, este proyecto de divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha estado siendo añejado largamente y que en este año hemos iniciado actividades. En conversatorios anteriores hemos tenido la presencia de especialistas que nos han hablado de sus estudios acerca del agua desde diferentes escenarios, desde diferentes perspectivas, lo cual ha enriquecido mucho a quienes tenemos el privilegio de oír estas transmisiones. Y el día de hoy tenemos el privilegio de tener compareciendo a el maestro Juan José Santibáñez, que funge como director del Museo Gota de Agua, pero que además es un profesional que ya nos platicará su desarrollo académico, que lo ha llevado por diferentes caminos hasta encontrar la pasión por el agua. Juan José, bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias, Juan José. Y vienes acompañado de una colaboradora que es Jessica Díaz, a la cual le damos también la bienvenida. Jessica, bienvenida a este conversatorio. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jessica. Bueno, vamos a seguir el mismo formato que hemos seguido en emisiones anteriores. El día de hoy vamos a platicar sobre un estudio que el grupo de Juan José Santibáñez ha iniciado y ha desarrollado y que nos va a platicar hoy sus líneas centrales. Y este estudio se llama Hábitos, Percepciones y Consumo de Agua en el área metropolitana de la Ciudad de México. Sobre eso va a versar el conversatorio, pero siguiendo el mismo formato que hemos tenido en ediciones anteriores. Yo te pediría, Juan José, que hicieras un resumen de tu semblanza profesional, qué fue lo que estudiaste, dónde estudiaste y qué fue lo que te fue orillando, lo que te fue llevando a que hoy seas un profesional ligado a proyectos que tienen que ver con el agua. Platícanos, por favor. Bueno, empecé como en un círculo en este tema, eh, estudiando ingeniería electrónica en el Politécnico 70-73, que me agarró todo ese furor de la juventud de tratar de cambiar el mundo y preferí cambiarme a la carrera de antropología social, en la escuela de antropología. Eh, Estaba en esa escuela cuando apareció la oportunidad de hacer posgrado en el Colegio de México. Ingresé rápidamente ahí, me pasé 3 años hasta terminar el doctorado y de ahí una especie de trampolín brincamos hacia la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que se había fundado al calor de tener como refugiados a los perseguidos argentinos, chilenos, sudamericanos, víctimas de las dictaduras militares. Eh, Cuando la Flaxo cambió de orientación para ser solo una sede gobernada por la Secretaría de Educación Pública en México, salimos la mayor parte de profesores de esta sede de la Facultad Latinoamericana. Y entonces empecé a acercarme mucho más a los temas de desarrollo rural y agrario, que deberían ser el tema de los antropólogos clásicos, porque me vinculé más directamente con la Universidad Autónoma Chapingo, fundando una maestría en desarrollo rural regional
en la que principalmente nos concentramos en formar promotores del desarrollo en Chiapas. Nos sorprendió ahí los preparativos de la Revolución Zapatista desde noviembre del 93 hasta, como saben, enero del 94, del siglo pasado. Estuve todavía algunos años en la maestría esta de Chapingo y después apareció la oportunidad de un concurso de oposición en UAM Iztapalapa dentro del área de sociología rural. Me presenté y me convertí en profesor de esta universidad, dejé la Universidad Chapingo y me concentré mucho más en la docencia y en investigación que para esos años, debido a la escasez de recursos para salir a campo, se hacía mucho más en cubículo o en zonas periurbanas, hasta que por ahí del 2011, 12, cruzó por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa una caravana ciudadana que protestaba por la carencia extrema de acceso al agua y más del agua de calidad. Y entonces, pues nos pidió esta caravana que hiciéramos algo a favor de la caravana, aparte de marchar con ellos. Y pues en ese momento lo que se nos pudo ocurrir es pues, intentar iniciativas que pudieran resolver, aunque sea de a poquito, pues lo que la marcha demandaba. Entonces, con otros colegas, poquitos, pues diseñamos un sistema que pudiera atender la demanda de agua, que ya para entonces se pensaba que cada ciudadano podría resolver sus problemas con la cantidad de agua que cae en la zona metropolitana, pero nosotros decidimos trabajar más bien con las escuelas, no solo porque en las escuelas es peor la necesidad de agua para sus sanitarios, sino porque además el impacto que podríamos tener de satisfacción de esa necesidad básica podría durar en el tiempo, porque los muchachos podrían tomar desde su formación básica de niños, de primarias y secundarias, la posibilidad de tener un sistema manejado ecológicamente que modificara sustancialmente el paradigma de abasto de agua que tenemos en la zona metropolitana. Y así me metí en este tema. Fuimos consiguiendo apoyos a veces chiquitos, a veces medianos, a veces grandes, y pues nos concentramos en instalar sistemas de cosecha de agua de lluvia que filtrados adecuadamente pudieron convertirse en bebederos para los muchachos, de modo que el impacto económico, social, cultural pues, fue bastante satisfactorio y pues de ahí en adelante seguimos promoviendo este tema, pero aprendimos a que trabajando con más colegas podríamos atacar problemas mucho más grandes, más complejos, y como habíamos aprendido desde la antropología multidisciplinariamente. Así es que formé parte de este grupo, o sea, en que está usted. Oye, muy bien. Esto que dices de que estabas en la región zapatista en noviembre de 93, cuando recordamos que el destape del movimiento fue el 1 de enero de 94, o sea, estabas en los meros preparativos del Sí, asalto. sí, sí, Este, algún día me platicarás toda esa aventura, ¿no? sí. Ha de haber sido un capítulo muy intenso. Muy, muy interesante, muy sorprendente. Calculado, aunque no se podía saber exactamente el día que habrían acordado ellos, pero era una cosa pues natural, porque ya el ejército estaba sobre ellos, acababan de descubrir el ejército, la patrulla que había sido sorprendida, porque a su vez había sorprendido a un campamento de entrenamiento, los mataron, los quemaron, pero la siguiente patrulla encontró los restos y pues se fueron sobre las comunidades. Entonces, ya en noviembre era inminente el levantamiento. Qué barbaridad. ¿Dónde estabas tú exactamente? Es lo último que te pregunto al respecto. En Ocosingo era nuestra base de movimiento hacia adentro de la selva, de la cañada. Fíjate nada más. Y el estallido fue en San Cristóbal de las Casas, hasta donde me acuerdo, ¿verdad? Bueno, sí, aunque habían pasado por Ocosingo, por esta zona pegada a la selva,
para abrir la cárcel, reclutar combatientes. Primer combate urbano se realizó mero en Mocosí. No ahí donde estaban ustedes. Sí, fue célebre pues la batalla donde la comandante Ramona se atrincheró en un campanario, y ahí empezaron, bueno, ahí siguieron los balazos. No sé, ahí estamos. Hoy ese capítulo lo tenemos que desarrollar en otro momento y en otro espacio, pero me sorprendes. Bueno, pero volvamos al tema del agua. Lo que han hecho ustedes ha sido verdaderamente relevante porque, haciendo un resumen muy apretado, lo que han hecho ustedes, que has descrito muy de pasada, ha sido instalar sistemas de cosecha de agua de lluvia en 25 escuelas, ¿no? Y algunas de 27. ellas, 27, y Sí, algunas de ellas han terminado con bebederos, sí, ¿no? Entonces es una labor realmente excepcional que que debemos de seguir promoviendo permanentemente porque pues nos acordamos que en las escuelas, sobre todo en las de Iztapalapa, donde no llega el agua con mucha frecuencia, pues las clases se tienen que suspender porque no hay baños, ¿no? efectivamente. Entonces es fundamental tener agua en los baños y un sistema de captación de agua de lluvia puede resolver este problema. Pero si quieres, platicamos de eso en otro momento Sí. y ahorita nos centramos en el estudio. Cuéntanos los antecedentes del estudio. ¿De Bueno, qué, de qué se trataba? ¿A qué le estaban tirando? ¿Cómo estructuraron el estudio? bueno, en esto del agua es más o menos de dominio público el que pues, hay una gran escasez de agua en el oriente de la ciudad. También es de dominio público que el agua es de muy mala calidad. Hay algunas promesas, iniciativas para resolver el problema, pero en la práctica, pues la población sigue condenada a no tener agua ni en cantidad ni calidad suficiente. Y entonces lo que nos restaría por hacer, pues es conocer con precisión de qué tamaño es el problema, ¿no? Cada vez que escuchamos informes oficiales, particularmente en los comparativos internacionales, pues vemos que el registro censal de hace 10 años y aún el que ahora se levantó en 2020, reportan que la cobertura de abasto de agua potable para la población es del 90% o mayor, según ciudades, municipios, porque la variable que toman para decir esto es la de que estén conectados a la red urbana de agua. Pero si están conectados y el tubo no trae agua, pues no tienen agua. Entonces, lo que decidimos es medir vivienda por vivienda, pues cuántos efectivamente recibían agua, de qué calidad, y frente a eso, la población, ¿qué opinaba? ¿Cómo podrían ellos resolver su problema? ¿Cómo piensan ellos que pueden resolver su problema? Y por eso levantamos esta encuesta que ya lleva 3 trimestres en los que regularmente levantamos entre 700 y 1200 observaciones sobre el área metropolitana del Oriente, porque es el área, digamos, de donde provienen nuestros estudiantes. O sea, nuestros estudiantes, sus familias, sus entornos, cómo viven el problema del agua numéricamente hablando. O sea, realmente cómo lo viven todos los días. Por eso levantamos esta encuesta, con ayuda de ellos. Calculamos un significado muestral, un tamaño muestral, las áreas de aplicación, la distribución por alcaldías, municipios, conurbados, y levantamos esta encuesta que en este último trimestre sumó arriba de 700 casos, lo que asegura bastante consistencia en sus resultados. Sí, en estos estudios de las encuestas,
un elemento muy importante es cuántos cuestionarios aplicas, pero otro elemento muy importante es el cuestionario, ¿no? Claro, De repente seguro. los que somos de otras disciplinas pensamos que hacer un cuestionario es facilísimo y no tiene mayor problema, pero en realidad es un instrumento muy delicado, muy fino y que hay que trabajar con mucha precisión, ¿no? Cuéntanos cómo es eso. Claro, hay que, bueno, seleccionar los parámetros, las preguntas, afinarlas. Tenemos siempre el marco censal o muestral que ha utilizado INEGI para probar las preguntas, probar las respuestas, tratar de cerrar las opciones, porque podríamos tener tantas respuestas como respuestas apliquemos, y pues ese universo no nos sirve mucho para analizarlo. Entonces, procuramos hacer respuestas precodificadas que traten de abarcar todas las posibilidades de respuesta. En esto tenemos que entrenar a los muchachos rápidamente, pero con orgullo hay que decir que en la UAM los muchachos tienen una formación suficientemente rigurosa como para colectar la información precisa que requiere la pregunta, captar la respuesta pertinente, llevarla al código que está estipulado en la precodificación y por lo tanto tener respuestas objetivas que podríamos tratar ya estadísticamente, pues ya con técnicas bastante refinadas, no solamente, digamos, contar con el abaco y ver cuántos tienen agua o cuántos no tienen agua, sino que los procesamos con un sistema estadístico del paquete CPSS que nos permite mediciones de objetividad, de significación, de consistencia de la información en sí mismo para las variables colectadas, pero también comparables con los resultados censales, que siempre son un marco para medir la consistencia, rigurosidad, objetividad de las respuestas y desde luego de los análisis. Muy bien, pues es un trabajo entonces, entiendo, de cerca de un año, ¿no? Sí, ¿Y de 13 lo hicieron en condiciones de pandemia? en condición de pandemia, recogimos incluso información sobre los que hubieran tenido COVID y estamos tratando de afinar la imputabilidad que se puede derivar del agua y la calidad del agua que tiene respecto a la incidencia de COVID, pero hemos encontrado resultados menos complejos para analizar, pero que van en la misma dirección de impacto de la falta de agua, de calidad del agua, en la salud de las viviendas que analizamos. Sobre eso que hablamos ahorita con números. Sí, porque en condiciones de pandemia, pues la escasez de agua empeora todo, ¿no? Bárbara, Es, brutal. es- claro, es muy fácil decir, lávate las manos seguido, sí, cómo no, ¿no? ¿Dónde está el agua? Entonces, esa es una condición de salud pública muy, muy grave. ¿Nos puedes presentar algunos resultados, algunas láminas de este estudio? Sí, ¿Lo rápidamente podemos ir vamos a, viendo? sí, vamos a ver unas láminas y luego explicamos el conjunto, ¿no? Por favor, Muy Jessica. bien. Jessica nos va a llevar de la mano en esta presentación. Sí, por favor. A ver, Jessica, por favor, Hola, muy cuéntanos. buenas noches. Pues bien, como lo comenta el doctor Santibáñez, esta presentación va encaminada al estudio sobre los hábitos, percepciones y calidad del agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Mm? Entre los resultados que rescatamos de la encuesta realizada, una de las preguntas principales que se les hizo a los encuestados es ¿cuál es la frecuencia con la que se recibe agua potable en su toma domiciliaria? Ajá. El 66.96% de los encuestados dijo que diario recibe agua potable. Ajá. Después, 22.32% nos dijo que 2 o más veces por semana. Ajá. El 5.93% nos dijo que una vez por semana y el 1.13% nos dijo que cada 2 semanas recibe
en su toma domiciliaria el agua potable. A ver, si te interrumpo y te digo te digo de otra manera, esta gráfica quiere decir que 1/3 de la población no recibe agua a diario. Efectivamente, pero es más grave el asunto, porque Claro, los que dicen recibir agua diaria tienen sistemas de almacenamiento. Y eso significa que no perciben que no hay agua diaria, o no les afecta ni les importa que no reciban agua diaria porque tienen cisterna o tinaco. Y claro, eso seguramente nos hará ajustar el cálculo real de cuánto reciben diario agua. No nos metamos con que reciban 24 horas, digamos, pero con que reciban diario realmente, el porcentaje va a estar mucho más cerca o por debajo del 50% frente al 98% de la cifra oficial. eso es un dato muy revelador y parece que muy sólido, ¿no? Sí. Perdón, Jessica, continúa, por favor. Muchas gracias. Bueno, esta lámina habla efectivamente de lo que comentaba el doctor, ¿no? Que sí, los encuestados dijeron que sí reciben diario el agua potable, pero el 86.38% cuenta con un sistema de almacenamiento, llámese tinaco, llámese cisterna, etc. La siguiente pregunta que se hizo dentro de la encuesta es, ¿cómo es que consideran la calidad del agua que le provee la red urbana de agua potable? Ajá. Este dato es muy interesante. Como nos muestra en la gráfica, ¿no? El 40.98% de los encuestados dice que considera regular la calidad del agua. Ajá. Y el 35.31% dice que es buena. Ajá. Aquí lo relevante, y ahorita el doctor Santibáñez lo ha de comentar, ¿por qué la consideran que es buena? ¿Porque la ven cristalina? ¿O cuál es el factor que hace que los encuestados digan que es buena? Y quiere decir que el 75% de la población, fíjense, 75% de la población considera que es o regular o buena. Y sigue. Ok, paso con la siguiente. Sí. Hablamos después de la compra de agua embotellada. Ajá. Es muy curioso porque ahorita en la diapositiva anterior vimos que una buena cantidad de los encuestados dice que la calidad es buena, ¿no? Entonces, si es buena, ¿por qué consumen agua embotellada? ¿No? Que esa sería otra interrogante. Ajá. Es muy significativo el resultado que estamos viendo a continuación en este momento porque el 91.55% de los encuestados dice que efectivamente compra agua embotellada, ajá, para beber, ¿no? Es decir, el garrafón puede ser de las marcas comerciales que ya conocemos o incluso de las purificadoras locales, ¿no? De las diferentes comunidades. Esto quiere decir que hay hay una inversión, hay un gasto altísimo de la población en comprar agua para beber, cuando se supone que la red de agua potable te da agua susceptible de beberla, ¿no? Sí. Pero en este caso, cerca del 92%, 2%. Sí. 92% tiene que gastar en agua para beber. Sí. ¿Cómo interpretamos eso, Juan José? Bueno, hay una valoración muy amigable de la calidad del agua, pero una toma de decisiones inversamente proporcional a esa estimación, ¿no? Entonces, ellos, aunque acepten como buena o regular la calidad del agua, pues prefieren tomar agua embotellada. Seguramente ayudados por la publicidad, ¿no? Pero no tanto porque lo que encontramos es que la compra de garrafones es en promedio 2 garrafones por semana, pero con precios desde 10 pesos hasta 40 pesos. O sea, es un mercado altamente desigual, ¿no? Los que compran a precio de 10 pesos, o sea, una unidad contra 4 veces el gasto, ¿no? O sea, contra 40 por garrafón,
O sea, hay quienes gastan 20 pesos semanales en promedio por agua embotellada y otros que gastan 80 pesos. Es un gasto bárbaro para estas familias, especialmente porque sus ingresos son medios, bajos o bajos, ¿no? Y hay una cosa que es todavía más preocupante. Dicen que es agua regular o buena, pero cuando les preguntamos si compran agua para cocinar, nosotros calcularíamos, ¿no? Que bueno, no es tan buena el agua, pero para cocinar, como quiera, como sea transparente, la hervimos y nos la comemos, ¿no? Cuando nos tomamos nuestro café, pues el 30 y tantos por ciento compra agua exclusivamente para cocinar. Y hay hábitos en que algunas familias, muchas familias, compran un tipo de garrafón para cocinar y otro para beber. O sea, compran el más barato para cocinar y uno un poquito más caro para beber, ¿no? Lo que permite identificar que efectivamente tiene un, digamos, mercado de consumo humano segmentado, desde los alimentos y desde la ingesta directa, ¿no? Y esto genera un gasto bárbaro, es efectivamente. Claro, pero además revela una percepción de la población ahí medio extraña, ¿no? Claro, Porque en la gráfica que estamos viendo dice que el 68.2% compra agua embotellada para para cocinar. cocinar. Entonces, eso quiere decir que la misma población considera que el agua es muy buena, pero compra agua, un agua fina, digamos, para un agua cara para beber y otra agua barata para Para cocinar. cocinar. Pero en ninguno de los dos casos considera beber o cocinar con el agua de la llave, ¿No? ¿no? Entonces, uno pensaría, bueno, ¿por qué los sistemas de agua? Es una de las cosas importantes de esta investigación. ¿Por qué los sistemas de agua siguen ofreciendo esa calidad de agua? ¿No? ¿Por qué el ciudadano no protesta? ¿Por qué no toman semanalmente las oficinas para que les den agua de buena calidad? ¿Por qué la caravana por el agua fue un episodio muy fuerte, significativo, pero no se hizo cada semana o cada mes, a pesar de que hay tomas periódicas de Zaragoza, de la Ermita y Iztapalapa, pero para pedir agua, no para pedir agua de calidad, ¿no? ¿Por qué la ciudadanía se comporta de esta manera? Bueno, porque encontró a costa de su ingreso familiar una alternativa que piensa que es viable, que está a su alcance, aunque el daño sea gota a gota, garrafón por garrafón de 10 pesos o de 15 pesos, ¿no? Claro. Encontramos casos como el municipio de Tlalmanalco. Tlalmanalco está al lado de la cascada de los diamantes, del deshielo de los volcanes. Tenían las marcas comerciales clásicas, entonces ya empezaron sus propias purificadoras locales a vender el garrafón de agua a 15 pesos, pero con muy mala calidad, ¿no? Son abastos micro locales, lo mismo que ocurre en todo Iztapalapa, pero con agua de muy mala calidad porque llenan esos garrafones pues, de pipas que llevan agua tratada, lo cual es impresionante. Cuando analizamos la otra parte de estos resultados, encontramos cómo afecta esto a la población. Bueno, a la población, que es, digamos, un sesgo de la población de la metrópoli, porque es la zona metropolitana oriente la que estamos estudiando. Bueno, el 20% de la población declaró que al menos un miembro de su familia, al menos un miembro de la vivienda, había tenido una enfermedad estomacal en los últimos 15 días. 20% de la población. Hemos registrado que en las escuelas primaria y secundaria donde hemos trabajado que no tienen agua, el porcentaje anda en los 30%. Claro, son niños, están más tiempo sujetos a la carencia de agua o a la mala calidad del agua, entonces el porcentaje sube, pero es un porcentaje enorme, es bárbaro, ¿no? El costo de atender a las enfermedades estomacales pues, es muchísimo más elevado que la inversión que se requeriría para
resolver el problema del agua. Eso Claro. lo sabemos los expertos de la universidad. Estamos viendo ya un PAI donde habla de que 79.8 ha tenido algún padecimiento estomacal durante la quincena reciente, pero no ha tenido un padecimiento, mientras que el 20.2 sí ha tenido un padecimiento estomacal en la quincena reciente. Es lo que te refieres como un gasto inaceptable, ¿no? Porque es muy, en términos de salud pública, es muy alto. Le quiero recordar a la audiencia que estamos escuchando al doctor Juan José Santibáñez, a la compañera Jessica Díaz, dándonos cuenta de un proyecto que han desarrollado en la UAM Iztapalapa y que se refiere a la percepción de la ciudadanía acerca de la calidad del agua. Les recuerdo que hacia el final del programa vamos a escuchar los comentarios y las preguntas de la audiencia, de manera que es el momento de hacerlas para no esperarnos hasta el final y arriesgarnos a que ya no nos dé tiempo. Entonces, Jessica, si quieres continuar con las gráficas que nos estás presentando, por favor. Adelante, Jessica. Claro. La siguiente pregunta que se le realizó fue que en caso de que el pago subiera un 50%, ¿no? El pago por el agua de la red, ajá, ¿qué decisión tomarían los encuestados, no? El 53% nos dijo, ajá, que si realmente mejorara la calidad del agua, ajá, pues que estaría dispuesto a pagarla, ¿no? El 34.4% de los encuestados nos dijeron que se pondrían de acuerdo con los vecinos para que exigir a las autoridades que bajasen los precios. Ajá. Y el 12.6% dijo que de plano dejaría de pagar el agua. Eso es esto, ¿qué quiere decir, Juan José? Bueno, los sistemas de agua municipales se quejan de que no tienen recursos, lo cual es cierto. Y entonces en eso se escudan para decir que pues no tienen recursos, no pueden dar mejor calidad de agua y pues tampoco pasar. Hay estudios de la OCDE, Banco Mundial, FMI, de SADMEX, que dicen que están ante un límite de mejoría en el servicio del agua urbana, pues porque no tienen esos recursos y no los pueden aumentar, ¿no? Y se ha construido un tremendo mito sobre la posibilidad de que los ciudadanos acepten tasas, cuotas más altas a cambio de que mejore el servicio, ¿no? Incluso los porcentajes calculados por OCDE para hacer lo que ellos llaman un futuro verde para el agua urbana en el Valle de México, calculan subidas del 20 o hasta del 30%. Nosotros nos fuimos al 50% y encontramos que la mayor parte de la población, aunque sean poco más del 50%, estarían dispuestos a pagar. Es una cosa, es un dato brutal, económicamente hablando, y de altísimo impacto para la salud de las finanzas públicas de los sistemas operadores. Y el miedo que se tiene a que si suben las tarifas protesta la gente es apenas del 30 y tantos %, pero que la gente declara que se organizaría para exigirle al organismo operador pues que bajara las tarifas o que mejorara la calidad del agua. Pero hay un dato más interesante todavía, ¿no? Esto se refiere a bueno, ¿qué harían con el agua, la calidad que tienen, los precios más altos? Pero entonces hay un dato. Bueno, les preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es necesario que pase para que ustedes dejen de consumir agua embotellada? ¿No, Jessica? ¿Y qué respondieron? Así es, el 58.1% de la población encuestada nos dijo, ajá, que el motivo o algo que sería necesario que ocurriera es saber o estar seguros
de que la calidad del agua que llega a su red, ajá, ha mejorado de manera suficiente. Ajá. Y también el 17.7% nos dijeron que la autoridad, ajá, informe de manera regular sobre la calidad del agua, que evidentemente tendría que ser buena, ¿no? Se acabó la discusión. O sea, si nos dicen que la calidad es buena, con información de calidad por parte de la calidad, pues entonces dejarían de tomar agua embotellada, ¿no? Es una cosa, es una confesión, digamos, de la viabilidad que tienen los sistemas de agua de la Ciudad de México, de los municipios conurbados, para mejorar su servicio, recibir mejores recursos de los ciudadanos y satisfacer la demanda a través de mejores sistemas de información de la calidad del agua. Eso es muy importante para la universidad, porque la entidad de donde más confían los ciudadanos que salgan estudios científicos, pues son de las universidades. Ese es un papel que no hemos podido cumplir nosotros como universidad para informarle a la ciudadanía en su casa, de su toma de agua, de su cisterna, qué calidad tiene su agua. Porque si de ahí pudiéramos derivar que esta calidad es buena, razonablemente buena, los ciudadanos dejarían de consumir agua embotellada, que también es de muy mala calidad. Claro. Y estarían dispuestos a pagar más. Entonces, ¿por qué la autoridad no reacciona a esto? No reacciona porque no hace estudios preguntándole. Esa es nuestra conclusión. Pero que el Claro. futuro puede ser optimista, viable de manejo y solución, no tenemos la menor duda, porque sabemos como universitarios que todos esos elementos los podemos reunir y ponerlos al servicio de la ciudadanía, pero desde luego también del gobierno o de las autoridades responsables de ofrecer el servicio de agua. Esa es nuestra conclusión. Basada no solo en estos cuadros, tenemos alrededor de 300 variables que apunten en la misma dirección. Pues sí, esto puede ser un estudio para sustentar un cambio de política pública, ¿no? Claro, desde luego. A ver, Jessica, de repente ya estábamos en otra gráfica, ¿nos la quieres enseñar? Platícanos esta. Claro. Esta pregunta va relacionada a la anterior, ¿no? A lo anterior, ¿no? Los encuestados, se les pidió calificar en una escala del 1 al 10, donde el 1 es la calificación más baja y el 10 evidentemente la más alta. ¿Cómo califica la calidad del servicio que les proporciona el sistema de aguas de su ciudad? Ajá. El 24.6% consideran que merece una calificación de 8, ajá, seguido del 21.1% califica con 7, ajá, el 13.7% con 6 y el 12.2% calificaría con 5 de calificación. Después, ¿no? Y como lo muestra la gráfica de pastel, el porcentaje más bajo, ajá, con el 2.5%, dice que calificaría con 10 a su sistema de aguas de la ciudad. Oye, este resultado me parece sorprendente. ¿Cómo califica la calidad del servicio que le proporciona el sistema de aguas? Y un alto porcentaje aprueba, ¿no? Porque de 6 en adelante es aprobatoria, digamos. Entonces, ¿no te sorprende? Claro, pero es consistente con esa idea de la cultura ciudadana. La cultura ciudadana es una cultura que refleja una gran capacidad de resistencia, pero también de comprensión, de optimismo frente al futuro. Si me informa que está bien el agua, yo me la tomo. Claro.
es una actitud extraordinariamente positiva para una toma de decisiones de política pública. O sea, es un capital ciudadano bárbaro que parecería un tesoro escondido porque no se les ha preguntado sistemáticamente. Por ahí Araceli, no sé quién preguntaba que dónde se hizo el estudio, pues en el oriente del área metropolitana, Iztapalapa, Ahorita vamos a, Agua, etcétera. ahorita pasamos a las preguntas, Sí, pero sí destaco yo que es sorprendente que la calificación del servicio del sistema de aguas es aprobatoria en la gran mayoría, ¿no? claro, claro, Entonces, sorprende. Jessica, por favor, ¿cuántas nos faltan? ya no. Ya acabamos. Bueno, vamos a dar paso entonces a las preguntas y comentarios de la audiencia y empezamos por el comentario de Araceli Cortés, que nos dice qué interesante proyecto y nos pregunta lo que ya adelantaba Juan José. ¿Pueden precisar cuál fue el área de estudio, el número de muestra y a quiénes entrevistaron? A ver, Juan José. Bueno, son 750 casos netos, descartamos algunos por inconsistencias. Eh, Aplicamos el cuestionario en Iztapalapa, en Nezahualcóyotl, en Iztapaluca, los municipios que van hacia Texcoco, que es el área de influencia dominante de la UAM Iztapalapa. Muy bien. Alejandro Vargas dice, saludos desde Ciudad Reynosa, Tamaulipas, al doctor Juan José Santibáñez. Felicidades por ese gran proyecto. Te felicitan, Gracias. Juan José. Muchas gracias. Daniel San nos dice, muy interesante proyecto. Hay muchas zonas que debido a la escasez de agua contemplan como alternativa los garrafones de agua, no solo para consumo, sino para complementar sus actividades diarias, aseo, lavar la ropa, etc. Y pregunta, ¿los datos que muestran contemplan esos usos? Gracias por compartir esta información importante. A ver, Juan José, los datos que contemplan estos otros usos del aseo, lavado de ropa, etcétera. Sí, calculamos el uso de lavadoras, baños, etcétera, porque de la distinción de sus consumos, lo que la UAM estudia y propone es que según usos, pues se pueden reciclar el agua y entonces disminuir sustantivamente lo que se demanda de la red y hacer viable el nuevo manejo del agua. Sí, los contemplamos. Muy bien. Tenemos otra intervención de Araceli Cortés. Dice, es necesario que cambiemos las formas de uso de agua, sobre todo el reuso. Muchos nos quejamos y no hacemos nada. ¿Qué le comentas, Juan José? Sí, en México, país, reusamos apenas el 11% del agua que importamos, ¿no? Lo que la universidad propone es justamente aumentar el porcentaje de reuso. Digamos, naciones desarrolladas llegan a reusar el 75%. Para eso ocupamos tecnologías. Eso es lo que produce la universidad, conocimientos para producir artefactos, herramientas que permitan un reciclado rigurosamente de calidad para que el agua se convierta en un recurso accesible para todos en cantidad y calidad. Tenemos casos como el de doctora Judith Cardoso, pero aquí también se entrevistó a Leonardo Traversoni, etcétera. Tenemos una gran variedad de opciones para aumentar significativamente el reciclamiento del agua. Muy bien. Javier Santibáñez Fajardo nos dice, Hola, primo. ¿cuántas alternativas de abastecimiento de agua potable existen en la Ciudad de México que estén ya funcionando al margen de la pésima distribución de las redes tradicionales que están secando los ríos, presas y mantos acuíferos existentes a punto de desaparecer, al margen de la gran posibilidad de la captación de agua pluvial?
¿Qué le contestas? Bueno, hay dos grandes fuentes, ¿no? Aparte de las tradicionales que menciona él, ¿no? Pues una es la cosecha de agua y lluvia. La cosecha de agua y lluvia, que es el agua de la atmósfera que cae cuando llueve. Pero también existe la opción de convertir el agua que anda en el ambiente en agua líquida para el consumo, ¿no? Hay varias, bueno, pocas iniciativas, pero alguna iniciativa que se basa en un compresor, ¿no? Que aspira el ambiente, lo fría y lo convierte en agua de magnífica calidad, no el agua de mayor calidad es la que está en la atmósfera. Entonces, de la atmósfera podemos tener un gran reservorio de agua que está a nuestro alcance. También hay esa opción. Muy bien. Elizabeth Salgado pregunta, ¿estos estudios y resultados de encuestas los pueden compartir? Con mucho gusto. Buscaremos, con el apoyo de nuestro equipo de producción, poner estos resultados en varios lados, desde luego en la página del Museo Gota de Agua, en algunas infografías que podrán circular a través de nuestros medios de publicación de museo y ante petición de parte, que nos manden un correo al Museo Gota de Agua y con mucho gusto a vuelta de correo les mandamos los datos que necesiten, que quieran, o estas presentaciones que sucintamente hemos hecho aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias. José Luis Estrada López te pregunta, ¿cómo evalúas la planta de tratamiento de agua del Cerro de la Estrella? Bueno, es una buena planta de tratamiento, José Luis, pero está asentada en una tecnología básicamente de tratamiento aeróbico, ¿no? Primario se puede decir. No hay mucha investigación que se aplique a esa planta, por ejemplo, de los microorganismos que procesan más rápidamente los residuos, ¿no? No hay estudios que clasifiquen la complejidad de la composición de esas aguas que tratan Cerro de la Estrella y que por tanto pudieran derivar esas investigaciones en propuestas mucho más finas de tratamiento de esas aguas que pudieran producir agua potable al 100%, digamos, ¿no? Nosotros hemos medido en el sitio la disponibilidad de oxígeno y anda por umbrales muy, muy bajos, ¿no? El oxígeno disuelto debe andar, digamos, recomendadamente entre 5 y 8, y ahí lo tenemos muy por encima de los niveles, ¿no? Hay muy poco oxígeno, si metemos un pez ahí se muere porque no hay oxígeno, ¿no? Por tanto, los organismos vivos pues tampoco pueden vivir en esas aguas. Sin embargo, es un esfuerzo oficial que por el tamaño pues hay que reconocerlo y ojalá nos invitaran a mejorar esos procedimientos. Gracias. Elizabeth Salgado nos dice, en zonas sísmicas donde las redes hidráulicas se ven comprometidas, ¿cómo cambiar la idea del agua que tenemos en la red es de buena calidad? No solamente por ser sísmica se compromete la calidad, porque efectivamente el continuo movimiento del suelo en la Ciudad de México pues fractura las redes de drenaje y también las de agua potable. Entonces hay una contaminación entre agua potable y red de agua potable y red de drenaje, pues que empeora pues, automáticamente la calidad del agua. Pero el tema, digamos, no es solamente de que haya este tipo de contaminación, sino que la construcción de la red son 13.500 kilómetros de red que mezcla redes muy antiguas, que son hasta de ladrillo en algunas zonas, con tubos de PVC, pues tiene una vida muy corta, pues porque son grandes extensiones, tubos muy largos, muy frágiles ante cualquier movimiento de terreno
Y entonces nos generan el gravísimo problema de tener un 41% oficialmente de fugas de agua. Entonces metemos un litro, perdemos la mitad de ese litro en fugas. No es solamente el hecho de la contaminación, de la mala calidad por fractura de los suelos y de la tubería, sino por estas fugas enormes en la enorme red. Entonces es necesario que se descentralice el sistema de distribución urbana, que se hagan sistemas microlocales, que se puedan vigilar desde las microlocalidades, pero además que puedan permitir el autoabasto a través de la cosecha de agua de lluvia, ¿no? Ahora que se inundó Tula, todos voltearon a que exportamos demasiada agua de la metrópoli y además agua contaminada por las aguas negras. Eso significa, visto desde el otro lado de la moneda, pues que tenemos suficiente agua para el consumo de la ciudad. Si no mezclamos el agua de lluvia con el agua del drenaje, amenazaríamos menos a nuestro entorno metropolitano, pero tendríamos muchísima mayor capacidad de almacenamiento de las aguas de lluvia. Tenemos una cisterna casi infinita en el subsuelo de la Ciudad de México que podría guardar durante muchos meses, ¿no? Durante muchos meses de sequía, digamos, el agua de la lluvia, de modo que cuando hubiera sequía o secas, que va a haber más sequías, más largas, pues extraigamos el guardadito que tenemos en el subsuelo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para resolver el problema de fracturas, movimientos sísmicos, pues alimentar nuestro manto acuífero, ¿no? Y eso le daría más estabilidad al suelo de los cerros. Perdón. Muy bien, muy bien. Ya vamos a la recta final de esta emisión. Araceli Cortés dice, estaría genial hacer un estudio en los municipios o alcaldías donde hay impacto por obras. La calidad de agua cambia y la población está alarmada porque llevaba con una apariencia lodosa y aceitosa. Sí, sin duda sería interesantísimo. Ven, únete a nosotros. Con mucho Eso, gusto. ahí está la invitación. Oscar Monroy Hermosillo dice, saludos doctores, muy interesante encuesta. Alejandro Vargas dice, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, gran parte de la población no aporta con el pago del uso de agua potable y drenaje, acarreando grandes deudas a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. ¿Cómo hacer para difundir esa cultura, ya que de esa aportación se consiguen cloros y filtros para garantizar mejora en la calidad del agua? Es decir, ¿qué han hecho las grandes ciudades? Pregunta. A ver, nosotros hemos hecho estudios con otros grupos, con otros financiamientos de Monterrey, de Saltillo, de León, y son sistemas que tienen una excelente calidad, pero también tienen problemas de cobro de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? La verdad es que no sé, pero sí sé que podríamos hacer. Es una función del Museo Gota de Agua. Invítennos, hablemos con la autoridad y a partir del ejemplo que hoy pusimos, hablaremos con los ciudadanos, les preguntaremos cuál es la causa de su falta de pago y podríamos intentar definir una estrategia de manejo de la situación del bajo pago y de la probable mala calidad del servicio, porque el ciudadano no deja de pagar nomás porque no quiere. Y es muy probable que de un estudio académico, científico, una intervención ciudadana como la que podríamos buscar, hablando con los ciudadanos y una participación positiva de la autoridad, en muy poco tiempo podría resolverse esto. Pero esos 3, 4 elementos no son tan fáciles. Nosotros como Museo Gota de Agua estamos abiertos a que nos inviten y hacemos un estudio al respecto. Muy bien. El último comentario, Araceli Cortés dice, felicidades.
y muy real, la comunidad académica debe estar atendiendo problemas con los principales pilares para la vida: aire, agua y suelos. Y con ese comentario llegamos al final de esta emisión. Juan José, sé que no vimos por completo los resultados de este estudio. Te vamos a convocar a una siguiente emisión para que podamos revisar todo el estudio. Y en este momento yo te pediría un comentario de cierre de esta emisión. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, les agradezco a todos sus comentarios. Pero la verdad es un trabajo bastante humilde, pero que sí toca los elementos que nos permitirían robustecer una política municipal o de los sistemas de abasto de agua para que los ciudadanos participen verdaderamente en la mejora de la calidad del servicio que ofrecen los sistemas municipales y al mismo tiempo pues de protección de su salud, de mejora de su salud, lo que haría que nuestra calidad de vida mejorara. Nosotros, los académicos, los universitarios, no solamente estamos dispuestos a colaborar en este trabajo, sino que lo estamos haciendo en la práctica y además lo hacemos de muy buena voluntad, con el mayor sentido de la rigurosidad que nos permiten nuestras estrategias estadísticas, muestrales, etcétera, pues para aportar luz sobre el camino que nos podría deparar un mejor futuro. Muy bien, pues con ese comentario cerramos esta emisión. Han escuchado ustedes a Juan José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua, que nos ha presentado un primer avance de su estudio sobre hábitos, percepciones y consumo de agua en el área metropolitana de la Ciudad de México. Juan José, te agradecemos mucho tu comparecencia y también agradecemos la comparecencia de Jessica Díaz, que es parte del grupo de Juan José. Gracias, Jessica. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan José. Gracias a ustedes. Y gracias a nuestro equipo de producción, Lilia Naya, Lucy Miguel. Muchas gracias por todo el esfuerzo que han hecho. Y a la audiencia que nos ha seguido, le agradecemos mucho su interés. Como dijo Juan José, estamos abiertos a la participación de otras personalidades en la construcción del Museo Gota de Agua y en la participación del Museo Gota de Agua en eventualidades que puedan surgir en diferentes regiones donde el museo pueda fungir como un asesor, como un consultor, como un orientador, como un buscador de soluciones junto con la comunidad, junto con las autoridades. Muchas gracias por atender esta emisión de Tan Claro como el Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y nos vemos y nos oímos el próximo viernes a las 7:15 por estos mismos canales. Muchas gracias y buenas noches.